Hola, buenos días. Inicio la clase en el diploma de especialización en psicoanálisis aplicado, que gira en torno pues, a una contextualización de esta línea de pensamiento y de práctica que es el psicoanálisis en la historia del pensamiento más reciente. Voy a realizar 3 grabaciones, son breves, son 3 partes. La primera está dedicada a la consideración del lugar que ocupa el psicoanálisis, fundamentalmente representado por Freud, en este caso, dentro de la génesis de la modernidad. En el contexto de la génesis de la modernidad, al final de la Edad Media, después del Renacimiento, fundamentalmente a partir del siglo XVII. En ese trazado hay una tensión, ¿no?, entre un proyecto que es fundamentalmente ilustrado y otro que es contrailustrado, al cual pertenece el propio Freud. Y de ahí voy a extraer algunas conclusiones, algunas problemáticas que quedan abiertas, ¿no?, para, en fin, que el alumno pueda seguir reflexionando y cuente con ciertos puntos de apoyo en el contexto general del pensamiento. En segundo lugar, continuaré situando el lugar del psicoanálisis, y esta vez representado, ¿no?, en su formulación por Lacan, en el seno de las corrientes del siglo XX, fundamentalmente de carácter fenomenológico hermenéutico, porque esta contextualización permitirá extraer algunos indicios para relaciones, ¿no?, entre la adhesión de Lacan al estructuralismo, una adhesión que es ambigua, y el carácter que tiene el estructuralismo de antifenomenología, ¿no? ¿En qué sentido el pensamiento de Lacan es plenamente estructuralista y por tanto antifenomenológico, o mantiene también tesis antiestructuralistas y por tanto puede mantener una relación con ciertas líneas del pensamiento fenomenológico, como es la de Martin Heidegger? En tercer lugar, me voy a referir al postestructuralismo en filosofía, 3 autores fundamentales, Foucault, Derrida y Deleuze, muy brevemente, claro, para intentar situar la problemática del psicoanálisis ante estos nuevos frentes, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, en los que hay que insertar al pensamiento psicoanalítico. Bueno, sin más, comienzo con la primera. Bueno, comenzamos con esta primera parte que había anunciado, en la que pues, se trata de intentar situar al psicoanálisis dentro de una reflexión sobre la génesis de la modernidad. Bien, llamamos modernidad en general al espacio de pensamiento que comienza pues, prácticamente en el siglo XVII y que pues, se continúa hasta nuestros días, constituyendo la imagen fundamental del mundo a la cual pertenecemos, ¿no? Somos modernos, queramos o no, y necesariamente pensar el psicoanálisis implica pensar este espacio de la modernidad, los problemas que lo atraviesan, para situar ahí los problemas que se plantean dentro de esta corriente psicoanalítica. Fundamentalmente, la modernidad es un espacio en el que se cruzan
pues una posición ilustrada y una posición contrailustrada. La posición ilustrada comienza ya con el comienzo de lo moderno en la figura tan destacada de Descartes, ¿no? Para Descartes, como ustedes saben, y en fin, voy a intentar pues referirme, ¿no?, a estos autores de filosofía de un modo sencillo, de modo que el planteamiento filosófico sea accesible, ¿no? Descartes, como iniciador de la modernidad, como figura fundamental en el inicio de la modernidad, ofrece una idea del ser humano que es fundamentalmente la de un ser conciencia, un ser reflexivo, que se identifica con su ser consciente en acto. En fin, Descartes quiere encontrar una certeza a partir de la cual, pues, construir el edificio del saber. Tras la noche de la Edad Media, podría decirse, una certeza que permita elaborar una filosofía rigurosa, no basada en la fe, en la pura creencia, sino en argumentos que sean muy sólidos, y se plantea el método de la duda. Empieza a dudar de todo lo que se le presenta al pensamiento, ¿no? Con la intención de indagar si algo resiste a esa duda. Porque si algo resiste a esa duda, es el caso que podrá ser, ¿no?, la piedra angular del conocimiento, del saber, ¿no? Bueno, y mientras está planteando dudas acerca de el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos, el conocimiento que adquirimos a través de lo que se nos dice en la tradición, etcétera, etcétera, vías que son que no son seguras, ¿no?, porque podemos, ¿no?, dudar de su veracidad, de su verdad, ¿no? Mientras está planteando esta duda, digo, se percata de que no puede dudar de que duda, ¿no? En el acto de dudar no se puede dudar de la propia duda, ¿no? Ahora bien, dudar es pensar. Luego, cuando estoy realizando un ejercicio, ¿no?, de búsqueda de la verdad, aparece una primera verdad de la cual no puedo dudar. Y es que yo soy este ser que está pensando y del cual no puedo dudar, porque en la propia, ¿no?, hipótesis de la duda estoy ya ejerciendo como sujeto pensante. Soy un ser pensante, y un ser pensante que se explicita en este acto inmediato en el que le estoy hablando a ustedes, ¿no? En este acto por el cual yo puedo, ¿no?, percatarme de que mientras emito ciertos contenidos de pensamiento, ¿no?, tiene lugar un acto de pensar que acompaña necesariamente a toda reflexión mía, y del cual no puedo retrotraerme, no puedo salir, porque me encuentro con este que soy, que es absoluto acto de pensamiento. El ser humano, entonces, viene definido sobre todo por este carácter activo, ¿no?, de la conciencia, que es el percatarse de que uno está dudando, de que uno está sintiendo, de que uno está percibiendo, etcétera. Uno es el acto de percatarse de. Bien, hay muchos procesos en la modernidad, pero fundamentalmente donde quiero situar el psicoanálisis es en el camino que conduce desde esta primera, ¿no?, convicción cartesiana.
Más tarde, en la Ilustración, en el siglo XVIII, ¿no? Después de algunas contradicciones, ¿no?, entre esta primera modernidad y otra segunda modernidad, como se viene diciendo ahora, que es la del barroco en el siglo XVII. En el siglo XVIII, pues la línea cartesiana continúa, ¿no?, en lo que llamamos Ilustración. La Ilustración es fundamentalmente el movimiento, en fin, que contiene pues a los autores enciclopedistas y fundamentalmente a Immanuel Kant, que parte de que esta subjetividad pensante que había descubierto Descartes es también una subjetividad que tiene originariamente en sí la pretensión de una autonomía. Si yo soy un ser consciente, si yo soy un ser cuya esencia, ¿no?, fundamental es el pensar, entonces soy un ser que puede llegar a convertirse en un sujeto autónomo, en responsable de sí, fundado en sí mismo. El sujeto, sin embargo, está inserto en la vida natural, en la vida colectiva, y tiene tendencias, inclinaciones. Y esas inclinaciones y esas tendencias ya no dependen, ¿no?, de su autonomía directamente, sino que dependen, pues, en el caso de su relación con la naturaleza, de impulsos, ¿no?, y en el caso de su vida social, pues, de costumbres, de tradiciones, etcétera. Se establece, por tanto, en el sujeto una tensión entre su vocación de autonomía, que está arraigada, como he dicho, en ese carácter, ¿no?, de ser pensante, y, por otro lado, su heteronomía, que proviene de las fuerzas, ¿no?, que lo condicionan y que provienen del exterior. Así, Kant, en su conocido escrito, ¿no?, ¿Qué es ilustración?, define el ideal ilustrado como el ideal de una autonomía que hace frente, ¿no?, a estos impulsos meramente pues ciegos en el ser humano, o bien estos condicionamientos que proceden de la vida social. Y en fin, el texto es muy conocido, pero lo he traído aquí también porque es pues muy vivo y emocionante. Es el texto 1. La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y de valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca gustosamente en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena. Y por eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores. Por tanto, es difícil para todo individuo lograr salir de esa minoría de edad casi convertida ya en naturaleza suya. Es posible que el público se ilustre a sí mismo, algo que es casi inevitable si se le deja en libertad. Después de haberse autoliberado del yugo de la minoría de edad, difundirán a su alrededor el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo. Bien, este texto muy conocido de Kant explicita el horizonte de la Ilustración, que es pues el
uno de los trazados fundamentales que nos constituyen como modernos. Eso quiere decir que el sujeto moderno se concibe a sí mismo como autónomo racionalmente, que su autonomía racional es la libertad para ejercer un dominio sobre sí mismo, una falta de coacción respecto al exterior, y que por tanto el proceso de la ilustración es pues un camino largo, un proceso histórico, un proceso de ilustración que ha de conducirnos a irnos separando progresivamente de los condicionamientos que proceden de coacciones a la razón, ¿no? E irnos dirigiendo progresivamente, por el contrario, por una autonomía consciente y voluntaria. Lo que la ilustración proyecta es esta historia de progreso en el ser humano, en una autonomía racional que tiene que dirigirse frente a las inclinaciones humanas, porque hay que decir que el ser humano pues, está vinculado a condiciones históricas, a condiciones sociales, y que ahí encuentra una resistencia a su proyecto de autonomía racional. El proyecto de autonomía racional de este sujeto pensante se opone, entonces, según Kant, a la inclinación, es decir, al deseo, en la medida en que el deseo está vinculado a lo que la sociedad predetermina, lo que la tradición ha condicionado, lo que el poder religioso o el poder político pues ya instaura socialmente, etcétera, etcétera. Con lo cual, surge aquí en la Ilustración una idea de salud que bueno, que vamos a encontrar muy contraria a luego la que encontramos en el psicoanálisis, ¿no? La idea de salud, desde el punto de vista ilustrado, pues es la de una interioridad en la cual la voluntad apoya con determinación a la razón autónoma, oponiéndose a la inclinación o el deseo. Dice Kant, estoy en el texto 2, la fortaleza de alma es necesaria si entendemos por alma el principio vital del hombre en el libre uso de sus fuerzas. Así se vincula la fortaleza de alma con la salud. Fortaleza de alma es sinónimo de salud en la Ilustración. Por fortaleza de alma entendemos la fortaleza de la intención de un hombre como ser dotado de libertad, por tanto, en cuanto es dueño de sí mismo y que está en su juicio. Así pues, en estado de salud humano. El estado de salud humano es este estado, ¿no?, en el que la voluntad apoya, como digo, a la voluntad de autonomía racional, se opone a las inclinaciones y, por tanto, hace posible esta auto, ¿no?, posesión de sí, esta autodeterminación, ¿no?, esta autodisposición de sí, que para la cual se necesita ciertamente, pues claro, una gran fortaleza, pero que constituye el signo fundamental de la salud humana, ¿no? Progreso racional, ¿no? y progreso en la autonomía, ¿no? Fortaleza humana y salud están vinculados en el pensamiento de la Ilustración. Bueno, esta línea ilustrada, que comienza ya con Descartes, ¿no?, se ha separado de los individuos que la gestaron, ¿no? Se ha separado del individuo Descartes, del individuo Kant. Por supuesto, lo estudiamos, ¿no?, como
formas filosóficas de estos autores, pero ha pasado a nuestra cultura como una imagen del mundo que nos subtiende, que subyace a nosotros y que nos constituye, ¿no? Como generando las mimbres desde las cuales pensamos y vemos lo que nos rodea, ¿no? Y lo ilustrado forma parte de nuestro ser, podríamos decir, queramos o no queramos, porque constituye una de las tendencias, ¿no? que nos forjan, que forjan nuestra identidad. Ahora bien, en el seno de la propia modernidad surge un movimiento contrailustrado, de tal manera que podríamos entender que la modernidad es esta contradicción. La modernidad es fundamentalmente esta lucha entre el movimiento ilustrado y el movimiento contrailustrado, que está constituido por la filosofía de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche. Entonces ya podemos situar a Freud, ¿no? y el proyecto psicoanalítico, ¿no? más o menos, ¿no? en la modernidad como un movimiento, ¿no? en su mayor parte o en gran parte, ¿no? contrailustrado y vinculado a estas grandes filosofías de la contrailustración, que son Marx y Nietzsche. Hay que advertir que la idea de ilustración y contrailustración pues, no implica una separación a cuchillo entre ambas, sino que se pueden descubrir elementos ilustrados en la posición de la filosofía de la sospecha, ¿no? y viceversa. Pero esto ocurre continuamente en filosofía. Necesariamente estoy analizando y estoy separando movimientos, ¿no? para que veamos tensiones en las cuales se sitúa el psicoanálisis. Bueno, pues, ¿qué dice la filosofía de la sospecha a la cual pertenece el propio psicoanálisis? Bueno, pues que este sujeto conciencia y sujeto autonomía racional, consciente, libre, responsable de sí, es una ilusión, o al menos una ilusión necesaria, ¿no? O al menos es un elemento muy derivado respecto a lo que es esencial en la realidad humana. Lo que es esencial en la realidad humana es una instancia anterior a la conciencia, a la determinación racional, ¿no? A esta vocación de autonomía. Y esta instancia previa es a lo que descubre el ilustrado y defiende el ilustrado, es en cada uno de los autores una instancia diferente. En Marx, esta instancia es la infraestructura. Lo que determina a la conciencia, a la vocación de autonomía, etcétera, según Marx, es la relación del ser humano con el medio, que es una relación productiva en la cual el ser humano pues, genera los medios para su supervivencia. Y esta relación es una relación económica que está articulada, ¿no? en dos dimensiones. Hay una infraestructura que está constituida por las fuerzas productivas y las relaciones sociales que estas fuerzas productivas determinan, ¿no? Y hay una superestructura que es la ideología. Y aquí, en la ideología, que es una producción, que es una generación, ¿no? secundaria, ulterior, ¿no? como de un piso superior desde un piso inferior, ¿no? de la infraestructura, en esta superestructura ideológica está contenido todo lo que ha defendido el ilustrado. Está contenido el pensamiento. Porque el pensamiento expresa la posición económica, expresa las contradicciones económicas, las desigualdades sociales, según Marx. Está contenida la vocación de autonomía, porque en realidad ser humano, este ser humano que es dependiente de su propia racionalidad y nada más, ¿no? o fundamentalmente de su propia racionalidad, es un ser humano ilusorio, según Marx. Y es un ser humano que ha sido pensado precisamente por la clase dominante para mantener su estatus, ¿no?
todo aquello de lo que habla el ilustrado, por tanto, forma parte de la ideología y depende de esta infraestructura económica. Bien, en Freud, esta instancia anterior no es la economía, porque como saben ustedes para Freud, esta instancia es el inconsciente. Para Freud, más importante que el sujeto productivo es el sujeto psíquico, el sujeto que está constituido, ¿no?, como un psiquismo. Este es más profundo y el sujeto productivo, pues, un sujeto más exterior, más cortical, ¿no?, más superficial respecto a este. Bueno, he utilizado algunos textos, he extraído aquí algunos textos del malestar en la cultura, porque me interesa para destacar algunos elementos, ¿no? Habría que recordar en primer lugar que Freud mantiene una concepción naturalista del ser humano. El ser humano está incardinado en la naturaleza y es así fundamentalmente como lo considera Freud. El ser humano es un ser natural que lucha como cualquier otro animal, en este caso, por su supervivencia. De ahí que entienda la cultura, ¿no?, como una obra al servicio de la supervivencia, una obra humana que es necesaria para mantener la supervivencia, ¿no?, por elementos que la propia naturaleza ya no puede conceder, ¿no? Dice en el texto 3, el término cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fuentes: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. ¿Por qué es necesaria la cultura en el seno de la naturaleza? Bueno, porque el ser humano pues, no tiene precisamente, según Freud, una tendencia, ¿no?, social bastante arraigada. Sí, es verdad que tiene una tendencia, pero si se rigiera el ser humano, ¿no?, por sus propias tendencias naturales, pues se vería conducido a una lucha de todos contra todos, ¿no? En fin, es necesaria la cultura para obligar, ¿no?, a una sociabilidad a un ser que no es plenamente sociable en su medio natural. Claro, de esta idea de Freud se sigue al mismo tiempo una tensión dentro de la cultura, que es la tensión entre héroe y tánatos, que es una idea que persigue aquí Freud en el malestar en la cultura, ¿no? Por un lado, si se hace posible, ¿no?, el vínculo entre individuos que son egocéntricos, entonces hay una potencia que dinamiza ese vínculo. Tiene que haber una potencia y una energética vinculada a ella que pues transite en estos vínculos, ¿no?, y que los mantenga. Y esta potencia es Eros. Pero claro, surge también una potencia negativa, un instinto de muerte, que es tánatos. ¿Y de dónde surge? Bueno, pues al mismo tiempo la sociedad necesita, para mantener los vínculos sociales, establecer normativas, normas, leyes, etcétera, establecer, por así decir, de modo general, no, una ley, ¿no?, e imponer esto sobre los individuos, lo cual implica que cada uno de los individuos tiene que reprimir en sí aquello que se opone a tales vínculos sociales, a la sociabilidad humana. Y por tanto, bueno, pues aquí está la idea, ¿no?, de un ello que contiene como parte de él pues contenidos psíquicos prohibidos, una instancia, la del super-yo, ¿no?, que es una instancia que es normativa y que fuerza, ¿no?,
a la represión, ¿no? de estos contenidos a los que me refiero, que son antisociales, ¿no? Y que emplea pues la mala conciencia, la culpa, ¿no? como modo de mantener, ¿no? esta autorrepresión interna, ¿no? En fin, de tal manera que el yo, la conciencia, se mantiene como un pequeño barco, ¿no? En esta lucha de titanes, ¿no? que es en el individuo pues el superyo y el ello, y en la colectividad, ¿no? Esta tendencia al vínculo, que es eros, y la tendencia de la cultura contra sí misma, que es Tánatos. ¿Por qué tendencia de la cultura contra sí misma? Hombre, porque si al mismo tiempo, ¿no? que se crean lazos, se crea también leyes y normas que obligan a una represión, entonces se está generando una propia respuesta desde, ¿no? el propio psiquismo contra la cultura. Y este movimiento contra la represión que la cultura hace necesaria, ¿no? es Tánatos, que se manifiesta de muchos modos, ¿no? He traído a colación esta cuestión del malestar en la cultura, porque para esta época, para la segunda mitad del siglo XIX, ya estaba claro que el proyecto ilustrado era excesivamente optimista. Para el ilustrado, el progreso en la autonomía del ser humano, esta autonomía del ser pensante y del ser conciencia, bueno, que el progreso en la autonomía del ser humano es no solamente necesario, sino que es posible y que está abierto, ¿no? a la nueva situación del hombre, que es la situación occidental de la ilustración. Bueno, se muestra que surgen fuerzas anónimas que se oponen a este movimiento ilustrado, a esta ilustración del ser humano respecto a sí mismo, a esta autonomía. Estas fuerzas ciegas son, en primer lugar, la economía, que lo descubre, que lo destapa Marx, ¿no? Y por otro lado son fuerzas inconscientes, fuerzas del psiquismo, que son fuerzas ciegas en la medida en que pertenecen ya al individuo, ¿no? Y el individuo se encuentra con ellas, ¿no? Y son opuestas pues a todo el proyecto, ¿no? A toda la vocación de autonomía, ¿no? En el sentido ilustrado, ¿no? En el sentido ilustrado. Bueno, según Freud, el estado del siglo, ¿no? permite afirmar pues que hay un malestar general producido por estas fuerzas ciegas, ¿no? y que es necesario dar cuenta de él. Y la lucha entre Eros y Tánatos, ¿no? esta tensión, es un modo de explicación de Freud del surgimiento o de la economía libidina, ¿no? de esta contradicción entre la sociabilidad humana, ¿no? que está motivada y mantenida por Eros, ¿no? y la represión necesaria para la sociabilidad que se produce en la colectividad, que necesita un Tánatos, ¿no? Dice Freud en el texto 4. En la cultura se trata de un proceso puesto al servicio de Eros, destinado a condensar en una unidad vasta en la humanidad a los individuos aislados, luego a las familias, las tribus, los pueblos y las naciones. No sabemos por qué es preciso que sea así. Aceptamos que es simplemente la obra de Eros. Estas masas humanas han de ser vinculadas libidinalmente, pues ni la necesidad por sí sola ni las ventajas de la comunidad de trabajo bastarían para mantenerlas unidas. Pero el natural instinto humano de agresión, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno, se opone a este designio de la cultura. Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte, que hemos hallado junto a Eros,
y que con él comparte la dominación del mundo. La evolución cultural, por fuerza, debe presentarnos la lucha entre eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la especie humana, etcétera, etcétera. Es como si Freud, ¿no?, estuviese representando aquí, metafóricamente, no de un modo explícito, ¿no? Estoy interpretando a Freud, ¿no? Es como si estuviese aquí representando el estado de la modernidad, porque la modernidad es, como vengo diciendo, una contradicción entre una línea ilustrada, ¿no?, y una línea contrailustrada. Entonces, la línea ilustrada, pues sería esta línea de la autonomía racional, pues bueno, pues estaría representada en este mundo, en esta metáfora psíquica, ¿no?, por Eros, ¿no? Porque Eros pues simboliza el vínculo entre los seres humanos, la sociabilidad y por tanto el progreso, la forja de un mundo en común, etcétera, ¿no? Mientras que Tánatos pues representaría todo lo que se opone a esta autonomía, ¿no? Bueno, son fuerzas que desde el punto de vista filosófico podemos decir que se están descubriendo en esta época y que abarcan de la economía, ¿no?, al psiquismo. Hay que tener en cuenta otro elemento. En esta lucha, la moral tiene un lugar fundamental, ¿no? En la lucha entre Eros y Tánatos que ha descrito Freud, ¿qué lugar ocupa la moral? Bueno, saco a colación este problema porque es fundamental en la escisión, en la contradicción entre el momento ilustrado y el momento contrailustrado de la modernidad. Porque para el momento ilustrado, para Kant, ¿no?, y lo ilustrado en general, la moral es un elemento que es consubstancial a la razón humana. Es decir, si hasta ahora habíamos mostrado que para el ilustrado el sujeto es el sujeto del pensamiento consciente, es este sujeto autoconsciente, y es el sujeto autónomo, ahora se puede añadir que el sujeto autónomo y el sujeto moral son el mismo sujeto. Para Kant no hay posibilidad de un sujeto autónomo si este sujeto no es al mismo tiempo moral. Y una gran parte de su filosofía está destinada a mostrar que la moralidad pertenece a la naturaleza de la razón humana, ¿no?, que es innata, ¿no?, y que podemos, al actuar moralmente, podemos seguir principios categóricos que están ya impresos en la coherencia interna de nuestra racionalidad. El sujeto autónomo de la Ilustración es un sujeto moral y el progreso que se espera en autonomía, el progreso ilustrado, es necesariamente un progreso también moral, según esta línea ilustrada de la modernidad. ¿Qué es la moral desde el punto de vista del contrailustrado? Pues bueno, para Marx, como se pueden imaginar, ¿no?, pues es un elemento de la superestructura. La moral no es más que parte de la ideología que está al servicio de mantener un poder de una clase sobre otra. En el caso de Freud, pues es un instrumento de la cultura para mantener la cohesión entre los seres humanos. Es decir, la moral no es más que pues un producto cultural que está al servicio, ¿no?, de la represión necesaria, esta represión necesaria que está, ¿no?, ya en el ser mismo de los
de lo social, ¿no? Y que necesita pues, de un conjunto de normas institucionales, de normas entre los seres humanos, que obliguen a la unidad que no puede dar la naturaleza por sí misma en el caso del ser humano, porque la especie humana pues, es una especie no completamente sociable, sino más bien todo lo contrario. Entonces, la moral, como dice aquí, dice Freud, en el texto 5, dice: ¿a qué recursos apela la cultura para coartar la agresión que le es antagónica? La agresión es introyectada, dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de éste, que en calidad de super yo se opone a la parte restante y asumiendo la función de conciencia moral despliega frente al yo la misma agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. Está haciendo aquí Freud una génesis de la moral, ¿no? Habría una frente a los peligros, ¿no?, que entraña el otro en la relación social, surge una agresión, ¿no?, subjetiva, ¿no? Entonces esta agresión, ¿no?, del sujeto ante los otros, ¿no?, este impulso agresivo, ¿no?, se interioriza contra el propio sujeto en forma de superyo. El propio sujeto tiene que reprimir, como habíamos dicho, ¿no?, contenidos psíquicos en el ello y por tanto pues necesita de una instancia represora, ¿no? Y esta instancia represora es el superyo. Ahora bien, en el mundo social colectivo al superyo corresponde, ¿no?, pues un conjunto de normas intersubjetivas cuya cúspide, ¿no?, es la moral y la religión, pero la moral sobre todo en la medida en que la religión está basada en principios normativos, ¿no?, cuyo carácter fundamental es ético, es moral, ¿no? Bueno, pues aquí hay otro motivo de contradicción en la modernidad, ¿no? Como decía, hay que tener en cuenta que no solo hay una contradicción entre la idea de un sujeto consciente y autónomo y la idea de un sujeto que está determinado por una instancia anterior, ¿no?, al pensamiento y que no es autónomo, sino también en lo que concierne a la moral. Para la línea ilustrada, este sujeto autónomo y libre es un sujeto fundamentalmente moral, ¿no?, por naturaleza, mientras que para la línea contrailustrada, donde se sitúa Freud, pues lo moral es es un instrumento, por tanto, no es una dimensión que tenga una consistencia propia, ¿no? Viene requerida por otra instancia anterior. Es algo que ha sido generado secundariamente y que se pone al servicio de otra instancia anterior. No es por sí misma, ¿no? Bueno, pues esta contradicción pertenece a la línea, a la modernidad, ¿no? A la hora de introducir a Nietzsche en este cuadro, ¿no?, habría que tener en cuenta que Freud mismo ya ha hablado no solamente del individuo, sino de la colectividad en su análisis psicoanalítico, ¿no? Y esta es la razón por la que he traído a colación uno de estos textos, que es El malestar en la cultura, ¿no? El psicoanálisis se ocupa de el psiquismo fundamentalmente en el caso del individuo. Ahora bien, cuando habla de lo colectivo, está proyectando categorías que utiliza para el caso del análisis individual. Esto lo reconoce Freud y lo reconoce como un problema que el psicoanálisis tendría que resolver
ulteriormente. Por eso he traído aquí a colación el texto 6, también del malestar en la cultura. Dice, si la evolución de la cultura tiene tan trascendentes analogías con la del individuo y si emplea los mismos recursos que ésta, ¿acaso no estará justificado el diagnóstico de que muchas culturas o épocas culturales y quizá aún la humanidad entera se habrían tornado neuróticas bajo la presión de las ambiciones culturales? La investigación analítica de estas neurosis bien podría conducir a planes terapéuticos de gran interés práctico, y en modo alguno me atrevería a sostener que semejante tentativa de transferir el psicoanálisis a la comunidad cultural sea insensata o esté condenada a la esterilidad. No obstante, habría que proceder con gran prudencia, sin olvidar que se trata únicamente de analogías. Pese a todas estas dificultades, podemos esperar que algún día alguien se atreva a emprender semejante patología de las comunidades culturales. Es decir, queda claro que el psicoanálisis ya en Freud se reconoce vinculado fundamentalmente al análisis del psiquismo individual y que si ha analizado lo cultural es porque ve ahí, ¿no?, una prolongación del estudio de lo individual que no puede basarse solo en categorías que hemos empleado en este. Las categorías que se emplean en el análisis individual las está utilizando aquí Freud en estos textos como el malestar en la cultura, proyectándolo sobre lo colectivo. Habría así, algo así como un super yo, ¿no?, colectivo al que pertenece la moral, ¿no?, la normatividad institucional, etcétera. Hay un ello colectivo, habría que suponer, pero en fin, se están proyectando, como digo, las categorías individuales. Quiere decir que queda abierta la necesidad de elaborar un psicoanálisis de la colectividad, de la civilización, para decirlo con mayor rigurosidad, que no se base solo en la proyección de categorías del análisis individual. Con mucha inteligencia, Freud abre esto y lo deja en suspenso, esperando, dice en este texto, que alguna vez, ¿no?, ulteriormente, pues se dé ese paso en el psicoanálisis. Nietzsche habría que señalar, pues ya desde un principio, ¿no?, desarrolló la idea de patología, ¿no?, que es lo que nos interesa a nosotros. Y su filosofía está vinculada a una teoría de las patologías, pero las patologías que pertenecen no al individuo, sino a la civilización. Nietzsche se llamaba a sí mismo médico de civilización, médico de la cultura, médico de la comunidad humana. Y toda su filosofía está orientada a realizar, ¿no?, un análisis psicológico de la comunidad. Hay que matizar inmediatamente, decir, bueno, se trata de un análisis filosófico, es decir, un análisis ontológico, en el que se trata un análisis, se trata de un análisis filosófico, hay que matizar inmediatamente, ¿no? Se trata de un análisis no meramente psicológico, sino un análisis, como decimos en filosofía, ontológico, es decir, de lo que está supuesto como comprensión del ser de lo colectivo. El ser de lo colectivo tiene su propia patología y esa patología es una decadencia humana de Occidente, una decadencia de la colectividad, a la cual Nietzsche llamó nihilismo. Y bueno, como se trata aquí de patología de la comunidad y patología como nihilismo,
Voy a dejar la aclaración de Nietzsche para la segunda sesión, o la segunda parte de esta larga clase, ¿no? Porque ello me permitirá vincular a Nietzsche y a Heidegger, como ustedes verán. En conclusión, podríamos decir, en conclusión, sintetizando, que para situar el psicoanálisis en el contexto de la modernidad, habría que distinguir entre dos líneas dentro de la modernidad, que es una ilustrada y una contrailustrada. Necesariamente, ¿no? Estamos aquí separando muy radicalmente y en filosofía no se puede separar, ¿no?, las líneas a cuchillo, de tal manera que podemos encontrar elementos ilustrados en Freud, Marx y Nietzsche, ¿no? Y también movimientos pues contrailustrados en la propia ilustración, pero necesariamente tenemos que realizar estas abstracciones. El caso es que a la modernidad pertenece una contradicción entre su propensión ilustrada y su propensión contrailustrada. La ilustrada, ¿no?, parte de una concepción del ser humano como ser pensante, ser conciencia y ser moral. Y de ahí deduce que el sentido, ¿no?, de la existencia humana es un sentido colectivo de progreso en autonomía racional, y es optimista en el sentido de que estamos preparados para ello. La línea contrailustrada, pues, toma a este sujeto conciencia, a este sujeto pensamiento y también al sujeto moral de la ilustración como ilusorio, en el sentido de que no es, como pensaba el ilustrado, un sujeto que se funda en él mismo, un sujeto, ¿no?, tiene una consistencia propia, sino que es una construcción, una elaboración ulterior que viene necesitada por esta instancia anterior, que es en el caso de Marx, pues, la infraestructura económica, y en el caso de Freud, el inconsciente. En fin, vamos entonces a la segunda sesión.